Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Entonces, mi nombre es Carlos Muñoz Gallego. En este momento nos corresponde la exposición sobre los derechos fundamentales y libertades públicas de la materia teoría constitucional. Para este trabajo fue elaborado por Germán Mendoza Cruz, John Jairo Montenegro, Carlos Uriel Muñoz Gallego, Efraín Ospina Sánchez, Cristian Leonel Otalora Coronado, Daniel Marcelo Paguanquiza Navia, Alejandro Ortiz Pauna, Daniel José Peñalosa Álvarez. Entonces le damos la palabra eh, al compañero del tema de la persona humana. Muy buenas noches, compañeros. Mi nombre es Daniel José Peñalos Álvarez y lo hablo sobre la persona humana, ¿sí? Dice que es un sujeto de derechos y obligaciones, es decir, todo ser es capaz de tener derechos, contraer obligaciones, ¿sí? También dice que es un ser racional, consciente de sí mismo, con identidad propia, capaz de decidir sus actos, ¿sí? También vamos a entrar a definir qué son derechos fundamentales. Dice que son aquellos que toda persona tiene por su dignidad humana, sin importar su raza, condición, sexo o región. ¿Sí? Dice que estos derechos deben ser garantizados por el Estado y se encuentran protegidos por ley. Siguiente, compañero. Dice, también podemos encontrar características de la persona humana y dice que es un ser digno, dice que es un ser racional, posee identidad propia, tiene conciencia de sí misma, tiene derechos y obligaciones y dice que es capaz de decidir sus propios actos. Siguiente. ¿Sí? Podemos encontrar de pronto algunos derechos fundamentales de la persona humana, como lo son muchos, y podemos encontrar, por ejemplo, el derecho a la vida, derecho a la nacionalidad, derecho a la educación, derecho a la libertad, derecho a la salud, y entre otros derechos que podemos encontrar en la Constitución Política de 1991, donde están contemplados todos los derechos. Muchas gracias. Buenas noches, compañeros. Me presento. Soy Alejandro Ortiz Pauna. A continuación vamos a ver el reconocimiento expreso. El reconocimiento expreso se refiere a la declaración, afirmación o existencia de un derecho fundamental o libertad pública. Garantiza la aceptación formal por medio de tratados internacionales, la Constitución y las leyes. Promueve la protección jurídica donde el Estado y los particulares deben respetarlo. Siguiente. Tenemos unos ejemplos, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana de los Derechos Humanos, la Constitución. Y a continuación voy a explicar una sentencia, la T-007 del 2020, que es una acción de tutela contra los medios de comunicación, contra un medio de comunicación. El caso es que el periódico Extra de la ciudad de Tunja publica en varias emisiones y sin consentimiento de la familia fotografías de un féretro, ¿sí? Y los hechos surgen el día 20 de noviembre del 2017, donde el señor Jairo Hugo Jiménez Jiménez muere en el municipio de Paz de Ariporo, Casanare, donde al parecer fue asesinado con arma de fuego por unos sujetos que le hurtaron una suma considerable de dinero con el cual se pretendía realizar una compra de ganado. La familia demanda o le pone una demanda al periódico Extra, ya que en los hechos ellos narran que un funcionario del periódico Extra llama a un familiar y le pide que si por favor le puede dar unas fotos del personal que fallece, donde la familia pues le expresa que no les parece conveniente y en repetidas ocasiones se ven acosados por el señor Carlos del periódico, donde llega a tal punto de amenazarlos y decirles que pues van a intentar colocar fotos a como dé lugar. Es así cuando en el momento de la velación, los funcionarios del periódico se acercan al féretro
y toman fotos sin el consentimiento de la familia. Entonces, la familia interpone una acción de tutela ante el juzgado primero laboral del circuito de Tunja, el cual falla a favor del periódico al no darle la razón a la familia. Entonces, ellos demandan de que los derechos fundamentales fueron vulnerados a la familia en cuanto a la honra y el buen nombre, derecho a la imagen de la persona fallecida y derecho a la intimidad familiar. Es así que la familia solicita una revisión de la tutela ante la Corte Constitucional, la cual ampara los derechos de la familia, ¿sí? Con esta sentencia se va a verificar la responsabilidad social de los medios de comunicación. La Corte Constitucional resuelve revocar la sentencia proferida del 12 de junio del 2019, la cual obliga al periódico a eliminar la fotografía del féretro de todas las partes que fue compartida vía internet y en un plazo de 48 horas obliga al periódico a pedir disculpas a través del periódico en un espacio de media página en la primera fila de dicho periódico. Esto es todo. Muchas gracias. Buenas noches. A continuación vamos a hablar de los derechos civiles, políticos, económicos y culturales. Siguiente, por favor. Así entonces empezamos con los derechos civiles. Decimos que estos derechos pues son un conjunto de libertades que protegen como tal a las personas y les permiten o nos permiten participar en todo lo que refiere a la vida política y social. Estos derechos son para todos, independientemente de la raza, del género, de la religión, la nacionalidad, la orientación sexual, la etnia o la discapacidad. En general, es para todos estos derechos civiles. Ejemplo de ellos tenemos el derecho a la libertad de reunión, a la libertad de expresión, a un juicio justo, a la vida, a la libertad de conciencia, a la libertad de asociación, a la integridad personal, al voto, a la libertad de prensa y el derecho a la igualdad ante la ley. Estos componen los derechos civiles. Siguiente, por favor. Luego vienen los derechos políticos. Estos derechos políticos nos permiten, al igual que los anteriores derechos, pues participar en la vida política y social en el país. Estos derechos son fundamentados también por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y estos derechos políticos como tal se adquieren al alcanzar la mayoría de edad, que en Colombia refiere a los 18 años. Sin embargo, pues a pesar después de los 18 años puede suspenderse en algunos momentos, por ejemplo, cuando alguna persona es privada de la libertad o cuando pertenece a la fuerza pública, se priva de algunos derechos políticos. Dentro de estos derechos está el derecho al voto, el derecho a ser elegido, a participar en asuntos políticos, a acceder a algunos cargos públicos, a la libertad de expresión y a la libertad de reunión. Siguiente, por favor. Seguimos con los derechos económicos, sociales y culturales, ellos descritos en la Constitución Política, en el capítulo 2, a partir del artículo 42. Estos derechos económicos, pues son derechos humanos que garantizan el acceso a todos los recursos y condiciones que permitan a los colombianos vivir dignamente. Estos derechos están protegidos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por tratados internacionales y como tal entonces los estados tienen que protegerlos, respetarlos y hacerlos cumplir. Estos derechos humanos, así como los civiles y los políticos, se relacionan entre sí. Por ejemplo, el derecho a la educación, pues puede ayudar a las personas. Pues, dentro de estos derechos económicos, sociales y culturales tenemos derecho al trabajo, a la educación, a la seguridad social, a la salud, a la vivienda,
al agua, al saneamiento y a la alimentación. Muchas gracias. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, doctor. Mi nombre es Daniel Marcelo Paguanquiza Navia. Dentro del trabajo que nos corresponde, el grupo número 6, me corresponde hablar del título 2, capítulo 3, de los derechos colectivos y del medio ambiente, de la Constitución Política Colombiana. Iniciamos con el artículo 78. Este artículo nos menciona que la ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que se debe suministrar al público en su comercialización. Para entender un poco este artículo, tenemos que referirnos a dos términos que son bienes y servicios. En esta parte tenemos que dos características, o una de las características que diferencia bienes y servicios es que un bien es algo material, algo tangible, algo que se puede tocar. Aquí vemos, por ejemplo, una casa, un automóvil, mercancía, que es algo que es tangible. Y estos bienes son transferibles. Los servicios por lo contrario, son intangibles, son actividades, son empresas que prestan un servicio y estos servicios no son transferibles. También nos habla este articulado que las empresas están obligadas a informarnos acerca de estos servicios que se prestan. Y un claro ejemplo es lo que vemos ahora en las tiendas de mercado con los productos de venta, que en algunos productos dice exceso de sodio, exceso de azúcar, contiene sales, contiene endocolorantes, bueno, etc. Entonces, las empresas prestadoras de servicios están en la obligación de informar al consumidor qué es lo que están ofreciendo. También tenemos que en este artículo el Estado permite la organización de grupos, de veedurías que ejerzan este control, que ejerzan esta vigilancia a estas empresas prestadoras de servicios. Luego pasamos, doctor, al artículo 79. El artículo 79 nos indica: todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarla. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. Este artículo, pues, yo creo que es más que claro. Hablar, pues, del cuidado del medio ambiente, que es algo, pues, tan importante, que Colombia actualmente también acoge esos tratados nacionales e internacionales para el cuidado del medio ambiente. Y lo que nos indica es que el Estado está en el deber de garantizarnos ese derecho a un ambiente sano, pero nosotros también, en cambio, también estamos obligados a cuidar este medio ambiente. Y cómo el Estado nos facilita, pues, que nosotros cuidemos el medio ambiente mediante la educación acerca del cuidado del medio ambiente. Esto es lo que nos dice ese artículo. Pasamos, doctor, al artículo 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberán prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. Asimismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas. En esta parte hay una ley que norma, restringe y limita este tema del aprovechamiento de los recursos naturales. Esto se ve muy común en las zonas rurales, cuando, por ejemplo, hay nacederos de agua y esos nacederos de agua tienen un área
de especial conservación y protección. Y pues hay personas que a veces por la ignorancia realizan ahí quemas o hacen cortes. Esto pues, es un delito contra el medio ambiente. Y esto es lo que nos indica este artículo. Pasamos al artículo número 81.2, que es que queda prohibida la fabricación, importación, posesión y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, así como la introducción al territorio nacional de residuos nucleares y desechos tóxicos. Y en esta parte también va muy ligado, este artículo va muy ligado a la protección del medio ambiente. Y también va ligado con el tema de los tratados internacionales para el cuidado del medio ambiente y de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, con el tema de las armas químicas, biológicas y nucleares, que también Colombia hace parte de estos tratados para la prohibición de este tipo de armas. Y por último, profe, pasamos al artículo número 82, que nos dice que es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular. Este es un tema que aquí en Colombia causa bastante controversia, doctor, porque vemos como en las grandes capitales, en estos centros de comercio, se abusa de la invasión del espacio público, en especial los vendedores ambulantes, que con el pretexto o la excusa del derecho al trabajo, pues invaden el espacio público para poner sus negocios, y esto lo que hace y lo que impide es la movilidad, restringe o limita la movilidad de las personas, que también tenemos el derecho a ese mismo espacio que ellos están ocupando, pero para trabajar. También, profe, me tocó hablar acerca del derecho de los pueblos indígenas, y es aquí donde tenemos que los pueblos indígenas tienen un reconocimiento colectivo, y esto tiene que ver por su región o por su territorialidad, porque ellos tienen sus propias normas, sus propias leyes. Actualmente en Colombia tenemos esa riqueza étnica, esa biodiversidad con los pueblos indígenas, y también observamos y evidenciamos cómo estos pueblos indígenas se han organizado para hacer valer sus derechos. Es por eso que en ocasiones vemos en noticias que hay el paro indígena, que es muy común en la Panamericana, en la vía hacia Popayán, que en ocasiones la cierran, y son los indígenas reclamando esos derechos. No es más, profesor. Muchas gracias. Sí, doctor, buenas noches, compañeros. Mi nombre es Carlos Muñoz Gallego. Me corresponde el tema libertad de opinión, de expresión, de circulación y de pensamiento. Entonces, miramos en el tema de la libertad de expresión, que está, digamos, protegido en el artículo 20 de la Constitución Política. Dice que este es un derecho que incluye la libertad de difundir y expresar las ideas, recibir información y fundar medios de comunicación. Entonces, algo esencial, digamos, esto es algo esencial para el desarrollo personal y el progreso de la sociedad. También es el derecho de expresar ideas y opiniones, derecho que tiene cada una de las personas, eh, que es un pilar fundamental de la democracia. Digamos, incluye la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones, ideas. Se puede expresar por escrito, oral o a través de medios tecnológicos. En la libertad de circulación. Entonces tenemos en la libertad de circulación, la libertad de circulación tenemos una característica que pues es un derecho que tienen todas las personas a circular libremente
todo el territorio nacional y escoger dónde quieren vivir o por dónde se quieren movilizar. Esto pues también incluye que cada persona tenemos el derecho de decidir libremente dónde nos vamos, si salimos del país, si salimos a un país vecino. Igual nos protege ese derecho como lo estipula pues la Constitución Política de Colombia. También, digamos, la libertad de circulación en Colombia la regula el artículo 24 de la Constitución Política, ¿sí? Y también está enmarcado en la Ley 1383 de 2010. Entonces, ¿qué nos dice el artículo 24 de la Constitución Política? En esto establece que los colombianos tienen derecho a circular libremente por el territorio nacional siempre y cuando se cumplan con las limitaciones que establezca la ley. Obviamente, pues no podemos pasar por sobre la ley o no podemos estar, digamos, violamos la ley en alguna parte, cometemos alguna clase de delito, pues nos vamos con el fin de huirle a las autoridades para evitar ser capturados y puestos a disposición. Entonces, ¿qué dice la ley? La ley 1383 de 2010 establece pues que las autoridades pueden intervenir y regular la circulación para garantizar la seguridad, comodidad de los ciudadanos. Entonces, pues aquí es un ejemplo claro que el derecho de nosotros, digamos, el derecho de cada uno de nosotros no puede superar y no puede pasar por el derecho de los demás. Entonces, el derecho nuestro llega hasta donde comienzan los derechos de los demás. El derecho a la libre circulación es una libertad fundamental que implica que los ciudadanos puedan transitar libremente por todo el territorio nacional, como lo decía anteriormente. Sin embargo, este derecho no es absoluto y puede estar sujeto a limitaciones, como le estaba diciendo. Entonces, a una persona le pueden restringir ese derecho en caso tal de que haya cometido un delito. Cuando cometen un delito y son judicializados, pues la autoridad competente pues le puede suprimir ese delito, ese derecho y decir pues que no le queda totalmente prohibido salir del territorio del municipio con el fin pues que comparezca los procesos que se adelantan en contra de ellos. Entonces, en ese tema sería, digamos, como la libertad el libre desarrollo de la locomoción. Entonces, seguimos acá en la libertad de pensamiento. Dice que la libertad de pensamiento es un derecho que tiene una persona a tener sus propias ideas, ¿cierto? Opiniones, sin que sean perturbadas o censuradas. Es el derecho fundamental que le reconoce la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Cierto? Entonces, la libertad de pensamiento, pues este tiene unas implicaciones, que es formar ideas y opiniones libremente, investigar y recibir información, difundir ideas y opiniones sin restricciones, actuar de acuerdo con las propias ideas sin sufrir sanciones, ¿cierto? Obviamente, pues en esa libertad de pensamiento es un derecho que tenemos, pero pues tampoco podemos vulnerar el derecho de los demás por algo pues que exigimos nosotros, pero no, así como tenemos derechos, también tenemos unas obligaciones. Entonces los derechos de nosotros no pueden pasar por sobre los derechos de los demás. Entonces dice que la libertad de pensamiento en Colombia es un derecho que garantiza la posibilidad de expresar y difundir sus ideas, como dije anteriormente. Esto pues está tipificado en la Constitución Política de Colombia y también está amparado por la Ley 51 de 1973. Entonces, ¿qué dice? Que la libertad de pensamientos en Colombia se manifiestan sobre la posibilidad de buscar, recibir, difundir ideas, pues como lo decía anteriormente, difundar medios de comunicación, expresar peticiones respetuosas ante las autoridades, acceder a los documentos públicos y reclamar protecciones de los derechos constitucionales y fundamentales. La libertad de pensamiento en Colombia se debe ejercer sin ir en contra de los derechos de las otras personas. Como yo le estaba diciendo anteriormente, pues no podemos sobrepasar por encima de los derechos de los demás, violentando o vulnerando los derechos de las demás personas por favorecer o reclamar nuestros derechos. Entonces, esa sería mi intervención en cuestión del tema que me correspondió a mí. Muchas gracias.
Para que continúe el compañero que le corresponde las libertades de conciencia, religión y de la vida privada. Cordial saludo, querido docente, compañeros. Derechos de la mujer. Continuamos con esto. Pues son atribuciones que tenemos todas las personas. Eh, los derechos de la mujer son fundamentales para garantizar la igualdad de género y justicia social. Además, pues debemos entender que la mujer es una población vulnerable y existe una protección especial. Los derechos humanos de las mujeres son reconocidos desde a mediados del siglo XX por la ONU, aunque la lucha por estos derechos inició a partir del siglo XVIII en Francia e Inglaterra. En Latinoamérica, estas luchas se propagaron desde el siglo XX, sobre todo por el derecho al sufragio en 1948. Referente a las convenciones, tenemos las convenciones más importantes, que es la Convención sobre la Nacionalidad de las Mujeres en el año de 1933, la Convención Interamericana sobre la concesión de los derechos civiles y políticos de la mujer en 1948 y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres internacionales. Así continuamos con los instrumentos. Mm, Primero, pues la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación en contra de las mujeres, adoptada por la ONU en 1979. Esta convención establece los derechos de las mujeres y obliga a los estados a formar medidas para eliminar la discriminación contra las mujeres. Vamos a dar a conocer como los derechos más importantes de la mujer. Tenemos pues el derechos civiles y políticos. Eh, Primero pues derecho al voto. Las mujeres tienen derecho a participar en elecciones y a ser elegidas en cargos públicos. Derecho a la nacionalidad es el derecho a obtener y conservar su nacionalidad. Derecho a la libertad de expresión. Las mujeres tienen derecho a expresar sus opiniones y creencias sin temor a represalias. Continuamos con los derechos económicos y sociales. Primero, pues el derecho al trabajo. La mujer tiene derecho a trabajar y pues recibir un salario justo y equitativo. Derecho a la educación, una educación que sea de calidad. Derecho a la salud, a obtener un sistema de salud de calidad, incluyendo la salud reproductiva. También tenemos derechos en la familia y la sociedad. Derecho a la igualdad en el matrimonio. Las mujeres tienen derecho a igualdad en el matrimonio, a tomar decisiones conjuntas con su pareja. Derecho a la protección contra la violencia. Las mujeres tienen derecho a ser libres de cualquier tipo de violencia. Derecho a la participación en la toma de decisiones. A participar en la toma de decisiones tanto en la familia como en la comunidad y la sociedad. Ya por último, pues es fundamental seguir trabajando para lograr esta igualdad de género y justicia social. Muchas gracias.
Muy buenas noches para todos, maestro. Lo más importante en este momento que me toca exponer es el derecho de los niños y las niñas. Con todos los compañeros, ya que estamos haciendo esta maravillosa exposición. Siguiente, compañero. Sabemos que, bueno, los derechos de los niños y niñas está estipulado en nuestra Constitución política como un principio muy fundamental. Este derecho fundamental donde nuestros niños tienen que tener una integridad física, la salud, la seguridad social, la alimentación, su nombre, su familia, el cuidado, el amor, la educación, la cultura, la recreación y la libre expresión. Como conocemos todos, pues nuestros niños y niñas, en la Convención de la ONU, en la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989, es un documento donde reúne todos los derechos humanos de la infancia con 54 artículos. Es algo muy importante que a través de esa desde esa época, pues nuestra constitución fue adoptada como norma, bajo esa norma, y pues conocemos que nuestros niños, niñas y adolescentes en Colombia son sujeto especial de protección y así lo establece pues nuestra constitución y además el Código de Infancia y Adolescencia. Nuestra sociedad tiene que garantizar, protegerle los derechos a nuestros niños. Siguiente, compañero. Compañero, buenas noches con Cristiano Tálora. Entonces, bueno, nuestros niños, pues usted sabe, pues tenemos que, ellos tienen que recibir un nombre, una educación, una salud, no ser abandonados, no ser discriminados, tener una familia, es lo más importante. Sigue, compañero. Medidas que nosotros tenemos en nuestro país, en nuestro sistema colombiano, nuestra norma jurídica, algo muy importante de los derechos fundamentales, el derecho a la vida, a la supervivencia, donde todo niño tiene derecho a vivir, a desarrollarse en condiciones adecuadas, donde todo niño y niña tiene que tener derecho a la identidad, donde incluye tener su nombre, su nacionalidad y su familia, donde todo niño y niña tiene derecho a la educación. Todos los niños de nuestro país tienen que tener una educación gratuita y de calidad. Además, el derecho a la salud, que es muy importante, el servicio a la salud y a la atención médica adecuada, donde nuestros niños deben tener eso muy primordial sobre, pues conocemos temas de nutrición, que no más no hay en La Guajira, sino a nivel de todo nuestro país, y por eso el derecho a la salud de ellos en su crecimiento es algo muy importante. Siga, compañero. El derecho a la protección contra la violencia, la protección contra cualquier abuso y explotación y maltrato. En nuestra norma y además también en la OT, que es la Organización Internacional del Trabajo, donde los niños no pueden trabajar, no deben ser explotados laboralmente. Es un delito además que sean explotados laboralmente y peor el abuso y el maltrato intrafamiliares, pues está la fiscalía que es la encargada de hacer cumplir esa norma, esa investigación judicial donde se cometen maltratos a nuestros niños y además el abuso, que es una causa principal que existe en nuestro país muy fea, muy horrible, que conocemos donde todos nuestros niños son violentados y abusados y pues tenemos una norma para obviamente combatir este abuso de sus derechos. Además, los niños deben tener derecho a la participación, donde ellos, sus opiniones sean escuchadas y todos los asuntos que a ellos le afecten. Además, el derecho al esparcimiento, que es muy importante para la etapa de crecimiento, donde ellos tienen que tener sus actividades recreativas, culturales, deportivas. Para eso hay políticas públicas en nuestro país, hay espacios públicos, CDI, de todo lo que es de integración ciudadana, donde ellos puedan recrearse, unidades deportivas gratuitas y de calidad. Y el derecho a la información, donde pues todos nuestros niños tienen que tener derecho a la comunicación abierta y más efectiva. Siga, compañero.
La normatividad sobre los derechos del niño. Pues nuestro país, la ley 12 de 1991, es la que ratifica la Convención del Derecho de la Niña y el Niño de la Asamblea de Naciones Unidas del 20 de noviembre de 1989. Y pues algo muy importante, nuestra norma, nuestra Constitución Política del 91, el artículo 44, donde pues el Estado tiene ese compromiso y garantía con los derechos del niño. Bajo esa premisa, pues sabemos que somos un Estado social de derecho. Además, pues gracias a muchas cosas que han pasado en nuestro país y todo eso, pues se creó una norma especial que es en el marco jurídico, va por encima de cualquier otra norma, pero nuestros niños tienen una norma muy especial, que son las normas especiales como el Código de Infancia y Adolescencia, la Ley 1098 del 2006, que además esta norma fue expedida para la protección de los derechos de los menores de edad, en este caso niños y niñas y adolescentes menores de 18 años. Es muy importante, pues, como conocemos, pues nuestros niños en nuestro Estado Social de Derecho son muy protegidos y esto, pues, estamos siempre para defender sus derechos. Muchas gracias. Buenas noches, doctor y compañeros. A mí me correspondió exponer la libertad de conciencia, religión y de la vida privada. Bueno, para este tema, sabemos que en Colombia la libertad de conciencia y religión y la vida privada están protegidas por la Constitución Política de nuestro país y otra normatividad que garantiza el respeto y la promoción de estos derechos fundamentales, donde se encuentran en la clasificación de derechos civiles y políticos. Bueno, la libertad de conciencia, bueno, se refiere al derecho de cada individuo a tener y expresar sus propias creencias. Nadie puede estar por encima de nuestras creencias y las convicciones religiosas y filosóficas o morales que nosotros tengamos. Esto, la normatividad que conlleva a esto está en el artículo 19 de nuestra Constitución Política, que es la que establece el artículo que se garantiza la libertad de cultos, y esto implica que cada persona tiene derecho a practicar la religión que desee, a no profesar ninguna religión sin ser objeto de discriminación. Nadie puede imponer que usted pueda practicar cualquier religión. Sí, tiene unas características, que tiene derecho a la diversidad y a la prohibición de la discriminación. Además, la libertad de religión es un aspecto específico de la libertad de conciencia que se centra en la práctica religiosa, en la práctica de cultos, y que las personas tenemos derecho a practicar libremente. También encontramos nuestro marco legal, que está el artículo 19, como les había indicado, además de la ley 133 del 94, que es la que regula la libertad de cultos y establece que el Estado es laico y que no se puede favorecer a ninguna religión en particular. También tenemos en nuestra otra diapositiva la libertad de la vida privada. Bueno, esto es un derecho a la vida privada en Colombia, está protegido en el artículo 15 de nuestra Constitución Política, y el cual establece dos cosas: la intimidad personal y familiar, que es la que protege la intimidad de las personas, lo que incluye el derecho a la privacidad en aspectos personales y familiares. El otro ítem es la inviolabilidad de las comunicaciones. Este artículo también garantiza la inviolabilidad de nuestras comunicaciones, asegurando que las personas tienen derecho a que sus comunicaciones sean confidenciales y no se puedan ser interceptadas sin su consentimiento. Además, tenemos en nuestra otra diapositiva la protección judicial y la jurisprudencia. Esto nos dice que la Corte Constitucional de Colombia ha tenido un papel fundamental en la interpretación y protección de los derechos. ¿A través de qué? De sentencias. La Corte aborda temas como la coexistencia de diferentes creencias religiosas, además
de los derechos de las minorías religiosas y del respeto a la vida. También tenemos unos tratados internacionales que están en la otra diapositiva, que es Colombia signataria de diversos tratados internacionales que refuercen estos derechos, tales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ese es mi punto y mi presentación, doctor y compañeros. Continuamos con las conclusiones generales, docente, de la exposición que ya se ha realizado con respecto a los derechos fundamentales y libertades públicas en Colombia. Es claro que en nuestra propia Constitución, la cual se encuentra vigente, que es la de 1991, expresa desde su prólogo una serie de garantías y libertades que deben ser respetadas y debe el Estado disponer de todo su poder para poder hacer de que se cumplan esas garantías y esas libertades públicas para todos los habitantes de Colombia. Ahora bien, frente a la exposición que ya hemos realizado, se tiene de que los derechos fundamentales en Colombia, primeramente, pues son reconocidos y van dirigidos específicamente, pues, a la dignidad humana, ¿sí? Entonces, por eso, inicialmente hablábamos sobre lo que es, sobre lo que es la persona humana y ese reconocimiento em, que el Estado mismo le da a las personas para así poder garantizarle de manera objetiva todos sus derechos. Ese reconocimiento expreso que se le hace a las personas y a la dignidad em, van de la mano, ¿sí? Colombia ha adoptado no solamente tenemos normas nacionales, sino que también ha adoptado normas internacionales, las cuales rigen aquí dentro del territorio nacional y a eso hace referencia a lo que es el reconocimiento expreso. Todo ese compendio normativo que se da en aras de las garantías em, para trabajar en la protección de los derechos y de la persona como tal. Los derechos fundamentales tienen unas características muy importantes, ¿sí? Primeramente, el hecho de que son universales y que deben aplicarse para todas las personas sin importar la distinción como tal. Son inherentes, la existencia humana no se puede perder de ninguna manera y el Estado colombiano, como le dije anteriormente, en su prólogo así lo indica, son esas garantías reconocidas que el Estado da. Entonces, ese reconocimiento ya de persona humana es inherente y la existencia de la misma no se puede perder en ninguna circunstancia. Las relaciones entre sí no se pueden considerar aisladas. Los derechos se unen entre ellos y uno va de la mano del otro. Son inviolables, imprescriptibles, intangibles, indivisibles, esenciales. Todos esos derechos vienen directamente con cada una de las personas. Algo muy importante y de las características es que son protegidos por el Estado. El Estado los protege. En el mismo artículo primero de la Constitución Política de Colombia habla sobre el Estado Social de Derecho. El Estado Social de Derecho lo que busca precisamente, o el concepto que se tiene del Estado Social de Derecho, es de las garantías que el mismo Estado brinda para que se puedan respetar esos derechos fundamentales y esas libertades públicas en el territorio. Y Colombia está determinado como un Estado social de derecho. Entonces, pues, el Estado debe adoptar todo su poderío, debe utilizar todo su poderío, toda su maquinaria estatal para
hacer de que esos derechos fundamentales y estas libertades públicas se den de manera espontánea para todas las personas. Son reconocidos por la Constitución y la ley. Lo hemos dicho a través de toda la exposición. En el artículo 11 de la Constitución Política de Colombia encontramos nosotros lo que son los derechos fundamentales, los derechos civiles, los derechos económicos, los derechos culturales. También encontramos lo que son las libertades los derechos reconocidos de la mujer y de los niños, entre otros. Entonces creo que esa garantía del mismo Estado Social de Derecho está bien explícito en lo que es la Constitución Política de Colombia y, y eso obliga de alguna manera al Estado a que realice todas las acciones necesarias para que esas garantías constitucionales se puedan cumplir y sean una realidad para todas las personas que habitan en el territorio colombiano. Los derechos fundamentales son amparados por los tribunales nacionales competentes. Entonces nosotros tenemos una serie de mecanismos que garantizan de que nuestros derechos se puedan cumplir. Cuando sintamos que nuestros derechos fundamentales o cualquiera de nuestros derechos estén siendo vulnerados, podemos acudir a algunos de esos mecanismos para que exista protección y exista libertad para el ejercicio de los mismos. Ahora bien, también quedó claro durante la exposición que nuestros derechos llegan hasta donde empiezan los de las demás personas. Esta regla hace de que nosotros, así como exigimos el respeto por nuestros propios derechos, podamos llegar a respetar a los demás. Entonces, el Estado mismo puede ser coercitivo en algunas situaciones y limitar estos derechos y estas libertades públicas. Por dar un ejemplo, como se ha mencionado anteriormente, el hecho de que una persona se va inmerso en una conducta punible que transgreda el Código Penal y que deba ser capturado, pues el Estado tiene toda la facultad de poder restringir ese derecho a la libertad o a la libre locomoción en aras de garantizar una convivencia pacífica y la paz para todos los habitantes de Colombia. Entonces, esperemos de que con esa exposición podamos tener claros todos los conceptos frente a lo que son los derechos fundamentales, las libertades públicas y también las restricciones que puede ejercer el Estado para el mantenimiento de la convivencia ciudadana. Muchísimas gracias.